¿Sabían que la famosa reina de Egipto, Cleopatra, en realidad no era egipcia? Así es. Aunque nació en Alejandría, su linaje provenía de la Grecia macedónica. Su familia descendía directamente de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales más leales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, Ptolomeo tomó el control de Egipto y estableció una dinastía griega que gobernaría durante casi 300 años. A pesar de no tener sangre egipcia, Cleopatra abrazó con fervor las antiguas costumbres del país. Fue una verdadera pionera en su familia, ya que se convirtió en la primera de la dinastía tolemaica en aprender y hablar el idioma egipcio. Esto le permitió conectar con su pueblo de una manera que sus antepasados nunca pudieron. En las familias reales de la antigüedad era común casarse entre parientes para, según ellos, mantener la pureza de la sangre. La familia de Cleopatra no fue la excepción. Más de una docena de sus ancestros se casaron con hermanos o primos. De hecho, se cree que sus propios padres eran hermanos. Siguiendo esta tradición, Cleopatra se casó con sus dos hermanos menores a lo largo de su vida, aunque, como veremos, esas uniones fueron todo menos pacíficas. Ahora, la gran pregunta: si no era la belleza despampanante que Hollywood nos ha vendido, ¿por qué fue tan deseada? La propaganda romana, especialmente la de su enemigo Octavio, la pintó como una seductora exótica que usaba su cuerpo para manipular a los hombres y conseguir poder. Pero la realidad es mucho más fascinante. Su verdadero poder no residía en su físico, sino en su intelecto brillante. Las monedas acuñadas durante su reinado la muestran con una nariz prominente y rasgos fuertes, nada que ver con los cánones de belleza clásicos. Algunos historiadores creen que ella misma eligió esta representación para proyectar una imagen de fuerza y autoridad, similar a la de un gobernante masculino. Cleopatra era una erudita. Hablaba varios idiomas con fluidez y recibió una educación excepcional en matemáticas, filosofía, retórica y astronomía. Las crónicas egipcias posteriores la describen como una gobernante sabia que disfrutaba rodeándose de los pensadores más brillantes de su tiempo. El historiador Plutarco, aunque romano, escribió que su belleza en sí no era tan incomparable, pero que el encanto de su conversación y la dulzura de su voz la hacían absolutamente irresistible. Era su mente, su carisma y su ingenio lo que cautivaba a todos. Por supuesto, gran parte de su leyenda se debe a sus romances con los dos hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Pero no se equivoquen. Estas no eran simples historias de amor, eran alianzas políticas magistrales. Cleopatra, como mujer, no tenía un camino directo al trono sin un respaldo masculino poderoso. Necesitaba aliados y los encontró en los líderes de Roma. En aquel momento, ella estaba en una situación precaria, casada con su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien también era faraón de Egipto. Julio César, conocido por sus numerosas amantes, vio en Cleopatra una aliada estratégica y valiosa. Además, se dice que César despreciaba a Ptolomeo por haber asesinado a su rival, Pompeyo, de una forma tan cruel. Nunca sabremos con certeza cuáles eran los planes de César, pero algunos historiadores especulan que soñaba con crear un imperio conjunto, uniendo Roma y Egipto, con Cleopatra a su lado y su hijo Cesarión como heredero. Un imperio que gobernaría el mundo conocido. Sin embargo, su asesinato en el Senado romano truncó todos esos planes, y fue su sobrino nieto, Octavio, el futuro emperador Augusto, quien finalmente heredó su poder y su fortuna. Tras la muerte de César, la política romana se sumió en el caos. Marco Antonio, uno de los hombres de confianza de César, viajó a Egipto. Para entonces, Cleopatra ya era madre de Cesarión, el hijo de César.
En medio de la inminente guerra civil contra Octavio, Antonio necesitaba desesperadamente el apoyo y la riqueza de Egipto. Aunque muchos senadores romanos apoyaban a Antonio y era un militar con gran experiencia, no pudo igualar la astucia política de Octavio ni el genio militar de su general, Agripa. En un movimiento audaz, Antonio llegó a proclamar a Cesarión como el verdadero y legítimo heredero de Julio César, un acto que enfureció a Octavio, pero que, por supuesto, encantó a Cleopatra. Si Antonio y ella hubieran ganado la guerra, Cleopatra no solo habría sido la reina indiscutible de Egipto, sino posiblemente la emperatriz de todo el Imperio Romano. La vida en la corte tolemaica era un nido de víboras. Las intrigas, las traiciones y los asesinatos estaban a la orden del día, y Cleopatra jugó ese juego con una habilidad letal. Su primer esposo y hermano, Ptolomeo XIII, la había expulsado de Egipto para reinar en solitario, lo que provocó una sangrienta guerra civil. Con la ayuda crucial de Julio César, Cleopatra regresó y derrotó a su hermano, quien murió ahogado en el río Nilo mientras intentaba huir de la batalla. Posteriormente, se casó con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, como dictaba la tradición. Pero el poder no se comparte. Se cree que Cleopatra no dudó en envenenarlo para asegurarse de que su propio hijo, Cesarión, fuera su único corregente y heredero. Era una maestra de la supervivencia política en un mundo increíblemente peligroso. Cleopatra entendía el poder del espectáculo. Como muchos gobernantes de la época helenística, se presentaba a sí misma como una diosa viviente, la reencarnación de Isis. Usaba su carisma y su talento para la teatralidad, para reforzar su autoridad y deslumbrar a sus súbditos y aliados. El episodio más famoso de su audacia ocurrió en el año 48 a.C. Para conseguir una audiencia con Julio César, quien estaba en su palacio en Alejandría, y burlando la vigilancia de los hombres de su hermano, ideó un plan increíble. Se hizo envolver dentro de una alfombra o un saco de lino, según otras fuentes, y un sirviente leal la introdujo de contrabando en las habitaciones privadas de César. Cuando desenrollaron la alfombra, apareció ella. César, un hombre acostumbrado a todo, quedó completamente impresionado por su audacia e inteligencia. Esa misma noche se convirtieron en amantes y en aliados inseparables. Años más tarde, en el 41 a.C., repitió su espectacular puesta en escena para conocer a Marco Antonio. Lo citó en la ciudad de Tarso, pero en lugar de ir ella a su encuentro, hizo que él la esperara. Llegó navegando por el río en una barcaza dorada con velas de color púrpura y remos de plata. Ella iba vestida como la diosa Afrodita, reclinada bajo un dosel dorado, mientras jóvenes disfrazados de cupidos la abanicaban y el aire se llenaba con el aroma del incienso. Antonio, que a menudo se identificaba con el dios Dionisio, quedó instantáneamente fascinado. Fue amor y política a primera vista. La historia de Cleopatra es la de una mujer increíblemente inteligente, culta y audaz, que jugó el juego del poder en un mundo de hombres y casi lo gana todo. Fue mucho más que una cara bonita, fue una de las líderes más formidables de la historia. ¿Fue realmente bella Cleopatra o todo fue un mito? Durante 2000 años, su nombre ha sido sinónimo de seducción y poder. Películas, libros y obras de arte la han retratado como una diosa de belleza irresistible, capaz de poner de rodillas a los hombres más poderosos de Roma. Pero, ¿qué dice la historia real? ¿Era tan deslumbrante como nos han hecho creer? Vamos a desenredar este misterio. Para empezar, tenemos un problema. No existe ni un solo retrato oficial de Cleopatra que haya sobrevivido. Lo que sí tenemos son bustos y monedas de su época, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las monedas la muestran con una nariz prominente, un mentón fuerte y rasgos bastante angulosos.
Nada que ver con los cánones de belleza de la época helenística, que preferían rostros más suaves y delicados. Estos rasgos no transmiten belleza, sino algo mucho más importante para una reina: autoridad, inteligencia y carácter. Entonces, si no era una belleza convencional, ¿de dónde viene su fama de seductora legendaria? La respuesta, amigos, no está en su rostro, sino en su mente y en su voz. El historiador Plutarco, que escribió sobre ella, fue muy claro. Su verdadero poder no era visual. Dijo que su encanto residía en la dulzura de su voz y en su increíble habilidad para la conversación. Imaginen esto. Cleopatra hablaba al menos 9 idiomas, incluyendo el egipcio, algo que ningún otro gobernante de su dinastía se molestó en aprender. Podía debatir de filosofía, estrategia militar o astronomía con los mayores expertos de su tiempo. Su carisma era tan magnético que desarmaba a cualquiera. Era una maestra de la persuasión. En lugar de conquistar con la mirada, conquistaba con la palabra. Cleopatra era una genio del marketing personal, una auténtica estratega de la imagen. Sabía cómo usar su apariencia para proyectar poder. Se presentaba ante su pueblo vestida como la diosa Isis, utilizando maquillajes y perfumes no solo para embellecerse, sino como símbolos sagrados. Cada gesto, cada palabra, cada detalle de su vestimenta formaba parte de un espectáculo calculado para impresionar y fascinar. Entendió que en un mundo dominado por hombres, debía construir una imagen de divinidad, de poder casi místico. Su entrada en Roma, o su famoso encuentro con Marco Antonio en un barco dorado, perfumado y decorado como el palacio de una diosa, no eran caprichos. Eran actos políticos de una mente brillante. Gran parte del mito de la femme fatale, devoradora de hombres, fue construido por sus enemigos, especialmente por Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Para justificar su guerra contra Marco Antonio, Octavio necesitaba un villano, o en este caso, una villana. Pintó a Cleopatra como una amenaza oriental, una reina exótica y lujuriosa que corrompía la pureza romana. La propaganda romana la transformó en un monstruo de sensualidad y exceso, una imagen que, irónicamente, la haría inmortal. Fue una campaña de desprestigio tan exitosa que ha durado más de 2 milenios. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿era Cleopatra bella? La respuesta es sí, pero no de la forma en que solemos pensar. Su belleza no era física, sino una construcción magistral de inteligencia, carisma, cultura y poder. Era una belleza teatral, casi divina, que emanaba de su confianza y de su dominio absoluto de cada situación. Sabía cómo hacerse inolvidable. Su verdadero legado no es el de una cara bonita, sino el de una de las mentes políticas más astutas de la historia. Una reina que entendió que la fascinación puede ser un arma mucho más poderosa que cualquier ejército. En resumen, el mito de la belleza de Cleopatra nos enseña algo muy potente. El atractivo más duradero no siempre es el que se ve, sino el que se siente, el que se escucha y el que se admira a través de la inteligencia. Cleopatra no necesitaba ser la más guapa, le bastaba con ser la más brillante. Y eso, sin duda, la convirtió en una figura eterna. Espero que les haya gustado este viaje al antiguo Egipto para desmitificar a una de sus reinas más famosas. Si han aprendido algo nuevo o tienen otra perspectiva, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.